Esta fue la información deportiva más relevante hasta el momento. Ahora seguimos conociendo más noticias que se registran en nuestro país y le comentamos que en un hotel capitalino ubicado en la zona 10, la CICIG brinda importante información sobre las finanzas en los partidos políticos. A continuación tenemos más detalles. A los magistrados presentes del Tribunal Supremo Electoral, a los representantes del cuerpo diplomático y organismos internacionales acreditados en Guatemala, representantes de los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca, personal de la CICIG, representantes de los medios de comunicación, amigas y amigos todos. Saludamos también a quienes siguen esta transmisión por los diferentes medios de comunicación que han querido unirse a la difusión de este importante tema. Esta comisión saluda a toda la sociedad guatemalteca y le manifestamos un profundo agradecimiento por el apoyo recibido. La relación entre dinero y política es un tópico problemático que ha sido abordado tanto en el campo de la filosofía y la ciencia política como en el debate público. En muchos casos, la capacidad para influir en las decisiones públicas es directamente proporcional a los recursos que las personas o grupos de interés puedan movilizar. En sociedades como la guatemalteca, con alta desigualdad social y diferencias abismales en cuanto a ingresos y propiedad entre los habitantes, esta situación tiende a agravarse. Una de las facultades de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala es precisamente publicar informes generales y temáticos sobre sus actividades y los resultados de las mismas, incluyendo recomendaciones de conformidad con el mandato. Es por esta razón que el día de hoy el comisionado de la CICIG, señor Iván Velázquez Gómez, hará la presentación del informe sobre el financiamiento de la política en Guatemala. Señor comisionado, lo invito a este podio. Buenos días. Un saludo muy especial a todos ustedes, autoridades de gobierno, señores magistrados del Tribunal Supremo Electoral, representantes del cuerpo diplomático y organismos internacionales acreditados en Guatemala, personas de diferentes sectores de la sociedad guatemalteca que nos acompañan, compañeros de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, representantes de medios de comunicación. Como se ha venido afirmando desde hace varios meses, desde que proyectamos realizar un estudio acerca del financiamiento de la política en Guatemala, nuestra pretensión, más que el señalamiento de casos concretos que tienen que ver más bien con la investigación criminal y que en la medida en que han sido documentados probatoriamente, se han ido presentando ante las autoridades judiciales del país. Se trata es de un estudio acerca del financiamiento de la política en el país. Es decir, es en mayor medida, aunque se pretende tipificar con algunos casos particulares, pero que solo sirven en esa medida, en la de ejemplificar algunas formas que se utiliza en el financiamiento particularmente ilícito de la actividad política en el país. Lo que se pretende, digo, es hacer un estudio de cómo ha sido la relación del dinero y la política en Guatemala, con la pretensión que a partir de que se constituye entonces en un estudio académico, a partir de este estudio se pueda aportar tanto en las necesidades
de reforma del sistema, después de examinar cómo es que opera en la realidad, en la actualidad, pero también que servirá tanto para los compañeros de la comisión como para el Ministerio Público en las investigaciones que deben adelantar, que debemos continuar relacionado con esta infiltración de dineros ilícitos en las actividades políticas. El informe temático, entonces, está dividido en 5 capítulos fundamentalmente, a partir de la relación del dinero y la política, un examen del financiamiento del sistema político guatemalteco, un modelo de análisis del financiamiento político en Guatemala, conclusiones y recomendaciones. Lo que significa examinar el tema del financiamiento cuando en medio de circunstancias como las que atraviesa el país en este momento implica la posibilidad de entrometerse inclusive en decisiones de Estado que deberían estar guiadas por los dictados más rectos de la administración pública. Es la importancia de presentar informes como este. Ha habido un debate permanente en cuanto a la relación dinero y política. La academia argumenta lo perjudicial que es para el orden social y político que las mismas personas y grupos que concentran poder económico concentren también poder político. De ahí que se prefieran aquellos diseños institucionales que contribuyan a mantener separadas ambas esferas. Se constata que en muchos casos la capacidad para influir en las decisiones públicas en distintas esferas de la administración del Estado es directamente proporcional a los recursos que las personas y o grupos de interés pueden movilizar. Esto abarca desde influir en políticas económicas hasta procesos judiciales. El financiamiento, como sabemos, puede ser público o privado. El público proviene de los impuestos. Generalmente está regulado por la legislación en lo referente a monto y destino. El privado, que es el que interesa fundamentalmente en este estudio, puede provenir de afiliados, donaciones, grupos de interés, créditos, etc. Y este tipo de aportes tiene dos motivaciones, una pragmática y otra ideológica. La pragmática, que es también la que interesa fundamentalmente para este estudio, es ese interés de obtener beneficios económicos o en la incidencia en las decisiones, beneficios que se obtienen de los recursos públicos. Y la ideológica, esa financiación que se hace para respaldar causas que se estima están para la defensa, para la profundización de la democracia, del Estado de Derecho, que hay unas afinidades ideológicas y que se piensa que en el libre juego democrático es admisible
suministrar recursos a quienes comparten una ideología para tratar de obtener el favor popular para regir los destinos de un Estado. Este financiamiento privado, si es poco regulado y opaco, genera riesgos para el proceso político y la democracia en su conjunto. Académicos sobre el tema identifican 5 modalidades de riesgo: la utilización de financiamiento espurio o ilegal, principalmente proveniente del crimen organizado, la compra de influencia y conflictos de interés, las inequidades electorales graves, la desarticulación de los partidos y del sistema de partidos, la pérdida de credibilidad de la regulación del financiamiento político. El financiamiento de la política en Guatemala se ha desarrollado en interacción con el sistema político, de manera que ambos, financiamiento y sistema, se han moldeado mutuamente. Este último responde en buena medida a los flujos de financiamiento privado y mayoritariamente ilícito. La política modela su financiamiento. Desde la política se ha construido un entramado de instituciones, empresas constructoras, ONGs, fundaciones y otro tipo de entidades que canalizan recursos hacia las campañas electorales y los políticos. Examinando desde 1984 el sistema político guatemalteco, se advierte que hay ciertas peculiaridades que incluyen la fluidez del sistema de partidos, la volatilidad electoral, la concentración de la oferta electoral en el centro y la derecha del espectro político, el peso de los poderes fácticos y la continuidad del statu quo económico y social. Uno de los productos más perversos de este proceso ha sido el surgimiento de partidos de franquicia. Un grupo de ciudadanos alrededor de un dirigente cumple los requisitos mínimos para inscribir un partido y en cada elección lo pone a disposición de personas interesadas en postularse, y en caso de que no cuente con una oferta satisfactoria, lo reserva para la siguiente elección. Casos extremos de estos pueden observarse con los partidos ciudadanos activos en formación electoral, CAFE, el Partido Libertador Progresista, PLP, y el Movimiento Reformador, entre otros. La organización de partidos políticos formales se encuentra limitada en general a los requisitos mínimos establecidos por la ley electoral, buscando mantener el control de la agrupación en las manos de los dirigentes partidarios y su institucionalidad, medida en variables como estabilidad, fortaleza organizativa, democratización interna, entre otros, es ilimitada. Probablemente por eso es que cuando concluye la vida de un partido, sin embargo, continúa el político. Pese a esa volatilidad electoral, existe cierta continuidad de diputados y alcaldes que han sido reelectos a pesar de haber cambiado varias veces de partido. Y esta es una característica adicional del sistema político guatemalteco que impacta directamente en su financiación. Si el sistema es fragmentado y fluido, la esperanza de vida de las entidades que pertenecen a él es limitada y no existe sanción formal ni informal que obedezca al cambio de organización partidaria. Así, como lo vemos permanentemente en el país, la política se organiza en torno a personas y no a proyectos políticos. Y se constata
en la realización de este estudio, como ya lo hemos venido examinando respecto de otros fenómenos, que existen en el país unas redes político-económicas ilícitas que son lideradas por el poder regional y local. Redes políticas que se construyen en torno a algunos alcaldes y diputados distritales son el elemento constitutivo y en buena medida explicativo del sistema político guatemalteco. Permiten articular la política local con la nacional, son la pieza central para el financiamiento ilícito de la política y a la larga han posibilitado la continuidad del sistema. La vinculación a estas redes permite a los alcaldes municipales tener acceso a recursos públicos adicionales a los establecidos constitucionalmente. Son estructuras lideradas por lo que la prensa ha denominado como señores feudales o caciques, que constituyen redes político-económicas ilícitas de carácter regional. Constituyen una confluencia de individuos o agrupamiento de individuos que se autoorganizan y cooperan, comunican e informan y poseen intereses comunes o finalidades compartidas para la realización de actividades y tareas de carácter político, económico o mixtas, principalmente ilícitas, aunque colateralmente lícitas. Estas redes llevan a cabo prácticas políticas y transacciones económicas ilícitas y que luego veremos cuando presentemos algunos modelos de qué manera se han construido estas redes político-económicas ilícitas en el país. Decía que las fuentes de financiamiento en Guatemala, y podríamos decir en todos nuestros países de América Latina, son principalmente de origen público y privado, funcionando de manera mixta. En cuanto a los gastos, la ley electoral y de partidos políticos establece dos tipos de gastos: los permanentes, que son ordinarios y extraordinarios de los partidos, y los que son de campaña electoral, regulados por un reglamento específico. Los partidos se ejerce sobre ellos un mecanismo de control según el cual deben llevar registros contables de todas las transacciones financieras relacionadas con el origen, manejo y aplicación de recursos, y deben estar soportados con la documentación correspondiente. Deben presentar al Tribunal Supremo Electoral informes financieros anuales sobre origen y manejo de los fondos, informe financiero de campaña, que también incluye el reporte del origen, manejo y aplicación del financiamiento público y privado. Y en año electoral presentan 30 días antes de la convocatoria el presupuesto de la campaña electoral según el artículo 7º del reglamento. Hay además previsto un régimen sancionatorio que, sin embargo, son limitados. De la introducción de sanciones al Código Penal en 2010 a la fecha, no existen ni en el Ministerio Público ni en el organismo judicial registro de denuncias o procesos iniciados con relación a los artículos referidos a delitos electorales vinculados al financiamiento. Tal vez la primera denuncia, el primer hecho documentado que se ha presentado en el país fue justamente el que se presentó ante los jueces en el día de ayer en la denuncia por financiamiento electoral ilícito contra Francisco Morales y la solicitud de antejuicio
ante la Corte Suprema de Justicia contra diputados por el delito de financiamiento electoral ilícito. Una de las principales dificultades que enfrenta el sistema electoral guatemalteco y que va más allá del tema del financiamiento per se es la pobre regulación sancionatoria de los delitos electorales, tanto administrativa como penal. Esta situación, sumada a una difícil implementación por parte de las instituciones, ha resultado en la existencia de muy altos niveles de impunidad electoral. Hay unos tipos penales electorales de los que entre 2007 a mayo de 2015 el Ministerio Público solo ha conocido 326 denuncias y de estas únicamente un número muy inferior ha recibido un tratamiento que permita obtener salidas procesales positivas. Con relación al padrón electoral, se confirma que el número de denuncias es proporcionalmente bajo, motivo por el cual es posible inferir un considerable subregistro de delitos electorales. En los cuadros que se presentan se observa de qué manera ha sido el comportamiento desde lo penal de las investigaciones y consecuencias en los delitos electorales que están tipificados en el Código Penal guatemalteco. Podría decirse que no existe en Guatemala una cultura de denuncia de delitos electorales. Dado el bajo número de denuncias en comparación con el padrón electoral, decía, es admisible afirmar que existe un considerable subregistro de delitos electorales. Excepto la formulada en el día de ayer, no hay denuncias por financiamiento ilícito en los 8 años examinados en el Ministerio Público. Hay una alta impunidad en delitos electorales, cifras que oscilan entre el 95 y el 100% de impunidad. Es decir, Guatemala es un país propicio para cometer delitos electorales sin ninguna consecuencia. En cuanto a los gastos de campaña, en los meses previos a la campaña electoral y durante esta, los gastos de los partidos crecen de manera exponencial. Estos gastos incluyen el uso de medios de comunicación y la llamada campaña de tierra. Miramos entonces la relación campaña de aire y campaña de tierra, las dificultades que existe para el monitoreo de la campaña de aire, fundamentalmente por la dispersión de los medios y de las campañas, que hace irrealizable el monitoreo total de estos, razón por la que tanto la auditoría del Tribunal Supremo Electoral como los estudios privados de Acción Ciudadana solo contemplan una muestra. Esos gastos en la campaña de aire, principalmente radio y televisión, son los más altos que pueden registrarse, pero adicionalmente la mayoría de municipios cuentan con canales de cable y radios locales en los que se anuncian tanto candidatos presidenciales como candidatos a diputados, a la diputación y a las alcaldías. La campaña de tierra, que es aquella en la que el candidato está en la relación directa, cercana con su elector, es descentralizada, aunque incluye aspectos comunes como la utilización de símbolos y contenidos compartidos, se deja en manos de los responsables locales, que generalmente son candidatos.
Entre las actividades que se realizan en este tipo de campañas están los equipos territoriales de propaganda, la entrega de obsequios, transporte y alimentos para los activistas, activistas pagados en redes sociales, realización de mítines, visitas y reuniones, etc. Y hemos advertido lo que además es un hecho irrefutable compartido en las discusiones públicas sobre el tema, de qué manera los medios de comunicación son determinantes en la campaña electoral en Guatemala y consumen un alto porcentaje de su financiamiento. Es mediante los medios de comunicación, naturalmente, que los ciudadanos se informan, construyen y en algunos casos modifican sus preferencias políticas. Los medios son centrales en esta actividad y en Guatemala, al igual que en América Latina, un alto porcentaje de los gastos de campaña se dedica al pago de anuncios en televisión, prensa y radio. Para analizar el papel de los medios de comunicación en el proceso político, debe considerarse que existen tres tendencias en desarrollo. Una alta concentración de los medios de alcance nacional, particularmente la televisión abierta y las cadenas de radio que cubren la totalidad del país. Una dispersión en los medios locales, departamentales y regionales y el surgimiento de grupos de medios ligados a líderes políticos. En cuanto a la concentración de los medios y los vínculos de los políticos con estos, se han producido relaciones complejas que en muchos casos generan conflictos de interés. Por la importancia que los medios de comunicación tienen en el proceso político, el acceso a ellos no puede quedar sometido al mercado y a la capacidad de compra de los partidos, pues esto hace que se den asimetrías en la competencia política. Con todo esto lo que miramos es que el sistema es complejo y se presta a corrupción. Porque este sistema complejo de captación y flujo de recursos constituye, da lugar a entramados de corrupción y compromisos que operan en distintos ámbitos geográficos y de la estructura política. Este sistema de financiamiento se ha venido configurando desde el inicio de la democratización y ha moldeado y sido moldeado por el sistema político. Las transformaciones en el mundo de la política y en las propias campañas electorales han provocado que en la práctica las campañas políticas no estén restringidas a los periodos normados por la legislación electoral, sino que tengan un carácter permanente. Examinada la campaña electoral del año 2011, desde la perspectiva del Tribunal Supremo Electoral, pero también de investigaciones particulares realizadas por Acción Ciudadana, se concluye que, con dos excepciones, todos los partidos y coaliciones que participaron en esas elecciones gastaron más de lo que reportaron como ingresos. Es decir, de acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral, más de 300 millones de quetzales no fueron reportados como ingresos de los partidos y fueron empleados en la campaña electoral. 3 partidos superaron el límite de gastos establecidos por la ley electoral y 2 de ellos fueron los que más votos obtuvieron en las elecciones para presidencia y vicepresidencia. Además, la mayoría de partidos dio datos inexactos de forma sistemática, tanto en lo relativo a sus ingresos como a sus gastos.
Examinamos en el estudio cómo se efectúa esa recaudación de los recursos para los partidos y encontramos que predomina la persona por encima del partido. Son aportes más dirigidos a la persona que a la organización política, como en un verdadero sistema democrático debería existir. Precisamente por eso, como mencionaba antes, se produce esta distorsión en que las personas están por encima de los partidos y no responden a programas, no hay en la acción cotidiana de los partidos ni de sus candidatos planteamientos acerca de los verdaderos, fundamentales, trascendentales problemas del país que se aspira tengan una solución desde el ejercicio del gobierno que estos partidos aspiran a tener. Adicionalmente, el financiamiento es descentralizado, de manera que los candidatos a los diversos cargos de elección buscan fuentes de recursos. Desde esta óptica, puede analizarse de manera separada el funcionamiento de la campaña nacional para presidencia, diputados de lista nacional y diputados al Parlacén, el de las campañas departamentales, diputados distritales y el de las campañas municipales. Y las fuentes en cada uno de estos eventos son de diverso tipo. Para la presidencia, según lo que logramos examinar, según la información recaudada, las campañas nacionales han sido financiadas por las empresas guatemaltecas transnacionalizadas y las empresas transnacionales, los empresarios organizados en asociaciones, los proveedores del Estado, los medios de comunicación y personas ligadas con estructuras criminales. Para diputados, las campañas distritales se financian mediante fondos que los candidatos a diputados y diputados en busca de reelección logran movilizar. En muchos casos provienen estos fondos de entramados de empresas y ONGs articulados por los mismos diputados y que se alimentan de fondos públicos y que, con suma frecuencia, pueden desarrollar vínculos con estructuras criminales. Para alcaldes, las candidaturas son financiadas mediante recursos de los candidatos y, en ocasiones, con recursos provenientes de empresas y entidades dedicadas a la construcción de obra pública. En estos ámbitos de financiamiento se observa un patrón determinado. En el ámbito nacional, los receptores del financiamiento político tienden a ser las estructuras nacionales de los partidos y los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia. Los candidatos a diputados del listado nacional y recaudadores que operan en nombre de los partidos o sus candidatos. Algunos candidatos a diputados y alcaldes hacen aportes a las campañas nacionales y aportan también a sus propias campañas. Pero en el ámbito distrital aparecen con mayor claridad las redes político-económicas ilícitas. Por lo general se aglutinan estas redes en torno a diputados distritales o alcaldes y edifican una estructura de empresas constructoras, proveedoras del Estado y ONGs que les permiten canalizar fondos públicos que a través de comisiones, sobornos o distribución de utilidades posibilitan el reforzamiento y la ampliación de su poder a escala departamental y nacional. En el ámbito local, las candidaturas de los alcaldes se financian mediante recursos que aportan las estructuras departamentales y con lo recaudado por alcaldes o candidatos a alcaldes municipales. Es aquí donde con mayor insistencia se hace el señalamiento
de los flujos de dinero provenientes de estructuras criminales. Además, en muchos municipios, los alcaldes han construido complejas estructuras que se alimentan de recursos públicos. Y esto es un tema que aparece transversal en el informe. ¿De qué manera? Cuando existe tanta crítica en el país acerca que los recursos públicos que se destinan al financiamiento de la política deberían estar dirigidos a atender las necesidades básicas de la población, lo que en la realidad existe es que esos recursos públicos efectivamente financian la política, pero por la vía de la corrupción. En los 3 niveles mencionados y en todos los procesos de recaudación, uno de los incentivos perversos del sistema, y en particular de la falta de transparencia y regulación, es que la recaudación de fondos permite el enriquecimiento de los candidatos y o recaudadores. En otro capítulo pretendemos mostrar de qué manera a partir de unos tipos de casos se puede examinar el financiamiento ilícito de la política. Se parte de los tipos de financista que operan en los diversos niveles de la política y que aportan a las campañas municipales, distritales y nacional. En este análisis resulta particularmente importante considerar la existencia de entramados de corrupción, estructuras criminales que a partir de posiciones políticas saquean el erario público para el financiamiento de las campañas electorales y para el enriquecimiento personal de sus integrantes. En los informes presentados por los partidos políticos al Tribunal Supremo Electoral y que dan cuenta de los fondos recibidos, nunca o casi nunca se lee el nombre de empresas o empresarios adscritos a las principales asociaciones. Hay un actor determinante, que es el recaudador. Actúa en los distintos niveles de la competencia política y moviliza fondos según sus contactos con élites empresariales, proveedores del Estado, donantes que prefieren mantener el anonimato y con estructuras criminales. Es un actor con independencia, sobre todo en las campañas presidenciales. Los recaudadores actúan de manera independiente a los partidos, movilizando recursos directamente para el candidato presidencial, a quien no siempre reportan ni siquiera el nombre de los donantes, ni los montos de los aportes. No establece con claridad cuáles son los compromisos adquiridos con los financistas, con una autonomía que le hace posible al recaudador, en muchos casos, quedarse con parte de esos donativos. Asimismo, durante un futuro ejercicio de gobierno, le posibilita un alto grado de incidencia en los gobernantes y se presta al tráfico de influencias. Un ejemplo paradigmático lo constituye el caso del señor Gustavo Alejos en la UNE. Es un recaudador que se enriquece y construye redes durante el gobierno de Álvaro Colón. Alejos fue nombrado secretario privado de la presidencia, desde donde logró una importante influencia política y hasta convertirse en facilitador de negocios propios y ajenos. Financista y operador de Colón, durante las campañas electorales de 2003 y 2007, influyó en el nombramiento y destitución de funcionarios. Durante este periodo, las empresas vinculadas con él
fueron beneficiadas por contratos públicos y su hermano y su padre fueron nominados como candidatos a diputados por la Unidad Nacional de la Esperanza. Gustavo Alejos reconoció públicamente que apoyaba con financiamiento a Sandra Torres, candidata presidencial de la UNE, a Roberto Alejos de Todos y a La Gana. Existe además en estos niveles un financiamiento indirecto de la política que se asume a partir de los medios de comunicación. Por eso debe considerarse que desde los medios de comunicación puede realizarse una suerte de financiamiento indirecto de la política a través de ceder espacios para infomerciales disfrazados de notas periodísticas en noticieros televisivos y radiales, posicionar a líderes políticos, vetar a otros en la cobertura noticiosa y pactar tarifas diferenciadas por tiempo de aire. Existe además, lo advierten en el cuadro presentado, de qué modo un monopolio en la televisión del sistema VHF existe en el país y de qué manera ese monopolio incide directamente en las elecciones. Pero también en torno a la obra pública hay entramados de corrupción. Este flujo de recursos para la obra pública alimenta de manera principal el financiamiento de la política, promueve el enriquecimiento ilícito de funcionarios y otras personas vinculadas con estos grupos y finalmente contribuye al empobrecimiento de la mayoría de la población guatemalteca, pues los fondos públicos y en algunos casos recursos provenientes de préstamos internacionales se desvían para esos objetivos. La corrupción es la unificadora del sistema político guatemalteco. Se basa en una amalgama de intereses que incluyen a políticos, funcionarios, entidades públicas, empresarios, organismos no gubernamentales y grupos criminales. Se estima que la mayor parte del financiamiento de la política proviene de estos entramados de corrupción que constituyen, en sentido estricto, estructuras criminales y que han capturado la institucionalidad pública para favorecer sus intereses. En torno a la obra pública, examinamos de qué manera se produce ese financiamiento político ilícito a partir de constructores aglutinados en asociaciones que influyen a través del financiamiento político y sobornos en posiciones estratégicas en el MISIP o en el Congreso, lo que les permite incidir en la adjudicación de nuevas obras o en el mantenimiento de la red vial. Unas redes político-económicas ilícitas construidas alrededor de diputados y alcaldes que articulan redes de constructoras y ONGs a las que canalizan obras públicas que permiten el enriquecimiento ilícito de esos integrantes, así como el financiamiento de las campañas electorales. Unas estructuras articuladas desde empresas constructoras que financian campañas electorales para obtener a posteriori la adjudicación de las obras públicas. Estructuras que denominamos redes político-económicas ilícitas a partir de investigaciones adelantadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
y que señalamos como tipos que no son, para desgracia del país, los únicos, porque probablemente si examinamos los 338 municipios que integran la República, en cada uno de ellos podríamos encontrar de qué manera se han construido estas redes político-económicas ilícitas, pero que ejemplificamos a partir de estos casos conocidos en la estructura a la que ya recientemente se hizo referencia de Baudilio Ichos, o el caso de los diputados Chávez y Arriaga, o el caso más reciente del alcalde de Chinautla, que constituye una red política, económica ilícita para saquear los fondos públicos. Pero también está el crimen organizado directamente vinculado. Son estructuras dedicadas al narcotráfico que han penetrado la política y la institucionalidad pública a través del financiamiento de campañas electorales. Sin embargo, a la fecha, son relativamente los casos, pocos, que han sido documentados, ya que se trata de relaciones de diverso tipo, que se suscitan en diferentes escalas, nivel municipal, departamental o nacional, y operan por conducto de redes que se están transformando constantemente. A partir de fuentes secundarias y con información de investigaciones en proceso realizadas por la CICIG, puede identificarse distintas formas de relación entre grupos criminales y políticos. De un lado, apoyo a candidatos presidenciales, generalmente de manera indirecta, con financiamiento, logística y otros recursos a cambios de acceso, información y protección. Financiamiento a candidatos a cargos de elección popular, especialmente diputaciones y alcaldías. Espacios de interrelación entre estas redes político-económicas ilícitas y estructuras criminales para la asignación de recursos destinados a la obra pública. Participación directa de integrantes de grupos criminales como candidatos a cargos de elección popular. En cuanto al financiamiento de las campañas presidenciales, un caso conocido es el que constituye la relación de José Armando York Quiteño, quien actuó como financista con el más alto nivel de contactos en el Ejecutivo con el gobierno de la FRG. El financiamiento de la UNE, que permitió ver cómo durante la administración de Álvaro Colom actuaron por lo menos dos estructuras de financistas que se beneficiaron con el ejercicio del poder. El caso de la señora Gloria Torres, una de las estructuras de corrupción más cercanas a la presidencia, en tanto es la esposa, la entonces esposa del presidente Álvaro Colom. Fue Gloria Torres una de las fundadoras de la UNE y tuvo a su cargo la organización del partido. Ello le permitió relacionarse con todos los candidatos a alcaldes y alcaldes en funciones de esta organización. Sobre la base de estas relaciones, construyó un conjunto de entidades a través de las cuales recibía fondos de las municipalidades. Fue investigada y acusada de lavado de dinero y estafa. Y el caso de Obdulio Solórzano Montepeque. En este, lo que se presenta es la participación de un presunto miembro de un grupo dedicado al narcotráfico en posiciones importantes de gobierno. Solórzano, financista de la UNE, fue postulado y electo en 2003 y por este mismo partido como diputado por Escuintla.
fue parte del Consejo Político de la UNE en 2005 y a principios del gobierno de Álvaro Colom fue nombrado director de FONAPAZ. Su gestión al frente de esta entidad estuvo caracterizada por denuncias de corrupción. Desde FONAPAZ, Solórzano benefició con contratos de obra pública y posiciones administrativas a la estructura del narcotraficante Otoniel Turcios, extraditado a Estados Unidos en el año 2010. Y hay una tercera forma de relación entre las estructuras criminales y la política, que es lo que puede denominarse las zonas de interrelación, que hay contacto e interacción entre las redes político-económicas ilícitas y los grupos criminales. Investigaciones en proceso permiten inferir que en la mayoría de localidades en las que operan grupos de narcotráfico, como parte de su diversificación económica, han establecido empresas constructoras que a través de sobornos y del financiamiento de la política se benefician de la asignación anómala de obra pública, lo que constituye una práctica sistemática y recurrente. Pero, adicionalmente, hay participación directa de integrantes de grupos criminales como candidatos a cargos de elección. Un caso paradigmático en estas elecciones de 2015 es el que se presenta con el señor Edwin Gerson Javier, conocido como Tres Quiebres, que se ha postulado como candidato a alcalde del municipio de Ipala, Chiquimula. Es un caso particularmente ilustrativo porque se trata de un empresario que ha sido constructor de obra pública y posee un canal de cable. Aunque se postuló por un comité cívico, al anunciar su campaña, mencionó que ha sido abordado por diversos partidos que buscan promoverlo. Al analizar los casos documentados, se identifican distintas formas de relacionamiento de los grupos criminales con la política. La primera forma, que puede considerarse como la tradicional, consiste en que estos grupos financian a candidatos y partidos en distintos ámbitos a cambio de protección para mantener el funcionamiento de sus negocios e información para estar al tanto de posibles acciones en su contra. Sin embargo, este tipo de relacionamiento se ha ido modificando para dar lugar a modelos de relación más complejos. A través de este financiamiento político, las estructuras criminales buscan beneficiarse, como hemos dicho, tanto de una forma para la protección de sus negocios como la obtención de información, pero también para ocupar posiciones clave en el Estado que le permitan la diversificación de negocios y el control parcial o influencia de la institucionalidad de seguridad y justicia. Este tipo de relacionamiento ha sido evidente en diversas escalas territoriales. Con respecto a la diversificación de negocios, se ha observado sistemáticamente que los grupos criminales tienden a montar empresas constructoras para acceder a asignaciones de obra pública, lo que además les ha permitido montar un muy expedito mecanismo de lavado de dinero. De la misma manera, están ampliamente documentadas las acciones de estos grupos para influir decisivamente en el nombramiento de funcionarios de seguridad y de justicia. Con todo este panorama, presentamos al final del informe que esta es apenas la invitación para que lo lean con toda responsabilidad, con todo interés, para obtener lo que sea posible de ello en favor de las instituciones, de la institucionalidad del Estado de Derecho de Guatemala, que es el único propósito
que tiene la CICIG al elaborar informes de esta naturaleza. No estamos asumiendo ningún papel en la contienda partidista. Reivindicamos nuestra defensa del Estado de Derecho. Reivindicamos la necesidad de profundizar el Estado de Derecho, de fortalecer las instituciones nacionales, pero como observadores y actores también en la realidad desde el plano de la investigación criminal, nos sentimos con la obligación de presentarles a ustedes, a la sociedad guatemalteca y al Estado de Guatemala, nuestras reflexiones acerca de la realidad que observamos para exhortarles a que examinen esa realidad en la que viven y logren transformarla si en verdad comparten con nosotros esta visión realmente poco optimista de la realidad actual, pero que está en manos de la sociedad guatemalteca transformar. Y por eso presentamos en el último capítulo unas conclusiones y unas recomendaciones. Decimos en primer lugar que el financiamiento de la política y de las campañas electorales es un asunto central para las democracias. Que este régimen político busca, a través de la participación igualitaria en elecciones, que los representantes de los ciudadanos ocupen las principales posiciones del Ejecutivo y el Legislativo y respondan a las demandas e intereses de la población. Para que un proceso electoral sea democrático, los ciudadanos deben poder elegir efectivamente entre opciones políticas diferentes, y los partidos políticos y otras organizaciones contendientes deben tener la misma posibilidad de dar a conocer a los electores a sus candidatos, sus programas y sus propuestas. En segundo lugar, con relación al proceso democrático, el financiamiento excesivo y poco regulado conduce a la vulneración de los principios de igualdad ciudadana y equidad en la competencia. Como se ha demostrado en distintos estudios, existe una correlación entre la cantidad de recursos invertidos por los partidos y los resultados electorales. Esto puede conducir a que aquellos partidos que logren movilizar más dinero pueden obtener más votos, en detrimento de los que no tienen suficientes fondos. Esta distorsión trae consecuencias para la sociedad en su conjunto, pues puede darse que los gobernantes tomen decisiones e implementen políticas u otras acciones favorables, no a la mayoría de los ciudadanos como corresponde, sino a personas y grupos particulares en retribución a sus contribuciones. En tercer lugar, en Guatemala los gastos en las campañas electorales son excesivos y desproporcionados. La manera como los partidos y candidatos recaudan y gastan los recursos abre la puerta para el financiamiento ilícito. Y los controles, regulaciones y sanciones establecidos en la legislación son muy débiles y completamente insuficientes. Los mecanismos de financiamiento de la política han moldeado el sistema de partidos, incentivan la corrupción y han socavado a la democracia guatemalteca. En cuarto lugar, los partidos con expectativa de éxito electoral son quienes exceden gastos de campaña sin explicar el origen de sus fondos. Con relación a los gastos, tanto los informes de la Auditoría Electoral del Tribunal Supremo Electoral como estudios independientes han demostrado, calculando solo una parte del espectro de los gastos en que incurren los partidos y candidatos, que en las campañas electorales los partidos grandes con expectativa de éxito invierten cientos de millones de quetzales, pasando por encima de los límites establecidos por la ley y sin explicar el origen de sus fondos. En la campaña de 2011, la mayoría de partidos gastó más de lo que reportó
al Tribunal Supremo Electoral y el Partido Patriota, el Partido Líder y la coalición Une Gana superaron ampliamente el techo de gastos establecidos. En quinto lugar, decimos que lo anterior conduce al financiamiento ilícito. El carácter de ilicitud tiene dos dimensiones. En primer lugar, es ilícito porque no se reporta ni se registra de acuerdo con la normativa electoral. Es decir, todo financiamiento que no se contabilice independientemente de su origen y de las intenciones del donante pasa a estar al margen de la ley. Cualquier aporte, de acuerdo con el Código Penal de Guatemala, que se haga de manera anónima, constituye delito. En segundo lugar, el financiamiento que entra a las campañas tiene un origen propiamente ilícito, pues proviene de actos de corrupción, de actividades criminales o, por su monto, se ajusta a los delitos de financiamiento electoral y de financiamiento electoral ilícito. Como se describe en este informe, la mayor parte del financiamiento ilícito de la política en Guatemala procede de la corrupción. Este hecho está asociado con una tendencia creciente en las campañas departamentales y municipales, el autofinanciamiento por parte de candidatos que buscan su elección o su reelección. Para financiar las campañas, enriquecerse y mantenerse en el poder, se han constituido, creado en numerosos departamentos y municipios redes político-económicas ilícitas de alcance regional, que han constituido entramados de empresas, ONGs, contactos en diferentes esferas de la administración pública, que a través de prácticas políticas ilícitas, entre ellas el tráfico de influencias, realizan transacciones económicas ilícitas, orientadas a apropiarse de recursos públicos para su propio beneficio. Una sexta conclusión se refiere a las limitaciones institucionales de la autoridad electoral. Las autoridades electorales en Guatemala tienen limitaciones institucionales y materiales para enfrentar este sistema y las estructuras que lo sostienen. Las leyes y reglamentos sobre el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales no permiten el suficiente control sobre el conjunto de los ingresos y gastos, pues dependen de la información que presenten los partidos. Además, el régimen de sanciones es muy débil y resulta totalmente insuficiente y, en ciertos casos, incentiva el incumplimiento de las normas. A esto se agrega que el personal y los recursos de la Auditoría Electoral del Tribunal Supremo Electoral se ven sobrepasados frente a una campaña prolongada e intensa. Por su parte, el Ministerio Público tampoco cuenta con los recursos para una eficaz persecución de los delitos electorales, no obstante los esfuerzos que realiza, por ejemplo, mediante la Constitución, para estas elecciones de una Fiscalía contra los Delitos Electorales. En último lugar, este sistema perverso de financiamiento de la política ha moldeado el sistema de partidos. La fortaleza de los partidos no depende de su programa político, de sus propuestas, sino de la posibilidad de atraer financistas, candidatos, quienes a su vez no se vinculan con los partidos por razones ideológicas, sino meramente instrumentales. El partido es visto como un vehículo temporal para llegar a un cargo de elección, y ya en ejercicio del mismo no se tendrá lealtad alguna hacia el partido, sino que se buscará aquel instrumento que les permita la reelección. Esto explica en parte el excesivo transfugismo parlamentario y la fluidez del sistema de partidos. Por esto formulamos
con todo el respeto que debemos reiterar, dada además nuestra condición de extranjeros, pero es con todo el ánimo de contribuir al país en el examen, en la reflexión de su situación real, formulamos estas recomendaciones. La sociedad guatemalteca debe decidir. Durante más de una década, diversas entidades guatemaltecas e internacionales han promovido un debate profundo sobre las reformas a la legislación electoral y particularmente sobre el financiamiento. Es poco lo que se puede agregar a lo ya discutido y es a la sociedad a la que corresponde tomar las decisiones específicas. Se deben limitar las campañas electorales. Frente al gasto excesivo y desproporcionado en las campañas electorales, se tiene el convencimiento de que éstas deben acotarse en tiempo y en recursos invertidos. Campañas cortas y con pocos gastos deben ser parte de las futuras regulaciones. Debe reducirse el financiamiento privado. En cuanto al financiamiento propiamente dicho, el de origen privado debe reducirse a una mínima expresión que no supere el 20% del total. Y este debe ser objeto de un estricto control, para lo cual las autoridades electorales deben contar con los recursos legales y materiales que les permitan cumplir con sus funciones. En cuanto al financiamiento público, este debe ser limitado, regulado y fiscalizable para mejorar las condiciones de igualdad en la competencia electoral. Fortalecer la coordinación institucional para que el Tribunal Supremo Electoral pueda efectivamente controlar el financiamiento político. Es indispensable que exista una más intensa coordinación y cooperación con otras entidades a las que les incumbe este asunto. La Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Bancos y la Intendencia de Verificación Especial, la Superintendencia de Administración Tributaria, para mencionar las más importantes. Asimismo, debe discutirse los límites al secreto bancario para poder efectivamente controlar los flujos de recursos a las campañas electorales. El sistema debe reformarse. Una de las características de los regímenes democráticos es su capacidad de autorreformarse. Este proceso es permanente y busca profundizar la democracia, corrigiendo los problemas que puedan identificarse y dejando abierta la posibilidad de nuevas transformaciones. En último lugar, el apoyo a las reformas electorales. En este sentido, y entendiendo que las reformas constituyen en sí mismas un proceso, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala considera que, dadas las reflexiones contenidas en este informe, debe apoyarse la aprobación del proyecto de reformas para el fortalecimiento del régimen político electoral del Estado de Guatemala, presentado por el Tribunal Supremo Electoral al Congreso de la República, el cual contiene modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos y a la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Consideramos que estas reformas constituyen un paso importante para la transformación del sistema electoral y constituyen una opción real para iniciar la reforma de un sistema político urgido de un profundo cambio. Muchas gracias.
Bueno, son estas las impresiones que se están dando después de la conferencia que tomara algún tiempo que diera Iván Velázquez, el comisionado contra la impunidad en nuestro país y quien está, por supuesto, al frente de la CICIG. Un informe que ha sido muy tajante en torno al tema de las reformas y el financiamiento político que se debe dar en nuestro país con el fin de garantizar la democracia en este proceso político que se estará dando, por supuesto, en este año electoral. Y por supuesto que TN23 ha compartido con ustedes todo lo que él ha mencionado en torno a este tema. Y ha sido enfático en el tema también de buscarse la democracia, como les decía previamente, y también sobre las reformas que deben darse a la ley orgánica electoral y también sobre la existencia de límites que se le deben proponer a los partidos políticos para que sea una campaña limpia y transparente. Bueno, ahora vamos a continuar conociendo lo que está sucediendo en nuestro país.